Padre, henos aquí una vez más y pedimos que en este momento, al abrir tu palabra, seas tú hablando a nuestra vida, que podamos comprender el gran sacrificio hecho por Jesús y constantemente podamos aceptarlo si es que nos hemos desviado de alguna manera. Señor, queremos reconocer y agradecer que nosotros, aún siendo pecadores, Cristo murió y se sacrificó. Y es por eso que agradecemos todo ese amor que Jesús nos ha dado por medio de su sacrificio. En este momento, al abrir tu palabra y al hablar de ella, pedimos que tu Santo Espíritu descienda a este lugar, abra nuestros corazones y nos permitas entenderla, guardarla y practicarla en los momentos donde así sea necesario. Nos ponemos en tus manos de amor y agradecemos todo tu amor y tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La historia para este momento de Jesús. Jesús está a la puerta de Jerusalén. Está en la entrada triunfal. Ustedes saben que pasan muchas cosas en esta semana, en esta última semana de vida de Jesús en la tierra. Pasan varias cosas. Y una de las cosas que sucede es que Jesús va a entrar a Jerusalén. Y ese es uno de los momentos más emblemáticos, seguido por la virazón de las mesas en el templo y prontamente la traición de Judas y demás. Pero en este momento particular, la historia, si la fuéramos a resumir de esta manera, diría que Jesús va de camino a Jerusalén con sus discípulos y antes de llegar a Jerusalén, se detiene y le dice a sus discípulos, vayan a esta aldea, allí van a encontrarse a un pollino y a su madre, ustedes van a desatar al pollino y a su madre, me van a traer al pollino, yo voy a entrar a la ciudad montado en un pollino. Si alguien le pregunta, ¿quién les mandó a hacer eso? Ustedes le dicen que el Señor lo necesita. Los discípulos van, separan o desamarran o le quitan el nudo al pollino, vienen con el pollino, lo ponen frente a Jesús y comienza la procesión o la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. De ahí en adelante dice la historia que Jesús, antes de entrar a Jerusalén, se detiene en la bajada del Monte de los Olivos y estando allí llora. Pero las lágrimas que Jesús lloró, que ya tenemos un versículo en Juan que dice, y Jesús lloró cuando ve a su amigo Lázaro fallecido. Estas lágrimas de amor son por el causa del sufrimiento de lo que habría de pasar. Pero estas lágrimas son porque amaba al pueblo de Jerusalén, a su pueblo escogido, y no quería que sufrieran como iban a sufrir dentro de 40 años. En el libro de Lucas, no sé si allá atrás me puedan ayudar con, no sé por qué no se mueve la presentación. En el libro de Lucas, el capítulo 19, versículos 41 y 42 dice de la siguiente manera. Cuando Jesús llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró por ella, diciendo, si también tú conocieras, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, pero ahora están encubiertos tus ojos. Jesús está llegando a la ciudad y estando allí cercano o cerca de entrar a ella, en la puerta básicamente, viendo la ciudad, viendo la puerta de las ovejas, viendo la ciudad y el templo y todo, se detiene y llora. Llora y dice estas palabras, si tú conocieras a lo menos lo especial de este día y lo que representa que yo esté llegando a tu casa, a tu puerta, a tu ciudad. Pero lamentablemente, tus ojos están vendados, están cubiertos. No puedes ver lo que ha de suceder, pero si tan solo supieras lo que es este día. Estas palabras, si las traemos a nuestro tiempo, imagínate que Jesús te dijera a ti y tocara la puerta de tu casa y te diría, oye, ¿me permites entrar a tu casa? Y tú estás ahí en la puerta.
diciendo, qué bueno que Jesús está aquí, qué chévere que Jesús está aquí, qué bueno que viniste, pero en ningún momento le decimos, oye, ven para acá adentro, entra a casa. La paz que sobrepasa todo entendimiento, tráemela aquí a la sala. Ese amor y tu bondad, ponlo en mi familia. Pues Jerusalén estaba en el momento de decir, gloria a Dios, qué bueno que estás llegando, qué bueno que estás aquí, pero no entendían ese suceso particularmente porque esa misma gente que en ese día estaba glorificando y alabando el nombre de Dios, al final de la semana iban a gritar, crucifíquenle. Iban a estar ahí pendientes para que soltaran a Barrabás. Iban a estar diciendo, ponle 4 clavos más. Esa gente que estaba diciendo, tú eres el rey, hosana a Dios en las alturas y en la tierra paz, tú eres nuestro rey, en 3 días, en 4 días, iba a estar diciendo, a ese no lo queremos. Suéltanos al asesino, que ese sí lo queremos. No sueltes al que ha sanado personas. No queremos al que ha sanado a los mudos. No, al que ha sanado a los leprosos, no lo queremos. Queremos al que ha matado gente, a ese sí lo queremos. No queremos al que levantó a Lázaro de los muertos. No lo queremos a él. No queremos a uno que nos puede dar vida, salvación y libertad. No lo queremos. Queremos al que mata, al que destruye y al que viene a acabar con todo. A ese sí lo queremos. Zacarías en el libro 9, versículo 9, da una profecía sobre esta entrada diciendo, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Así que Zacarías le había dicho con mucho tiempo de antelación a Jerusalén, alégrate porque tu Salvador, tu Redentor, el que es justo, Salvador, humilde, va a llegar a la puerta de tu casa. Amén. Ponte feliz, alégrate. Pero ¿sabe qué hacía Jerusalén? Jerusalén decía, ¿cuándo será el momento? Y Jesús estaba allí, en la puerta, con el pollino, sentado sobre él, y decían, gloria a Dios. Pero ¿cuándo será que se va a cumplir eso? Qué problema, porque es que nosotros hemos esperado mucho y se supone que venga un Salvador, se supone que venga un rey, pero que sea un rey terrenal. Y este hombre que está aquí es muy bueno, ha sanado enfermos, ha estado con muchas personas, leprosos, mudos, sordos, cojos, ha estado con mucha gente, pero necesitamos un rey terrenal. Y este hombre no ha dicho todavía que está haciendo campaña. No ha dicho todavía que quiere que le den el reinado. No lo ha dicho todavía. Así que yo pienso yo, que este no es el rey que nosotros estamos buscando. Aunque por hoy le vamos a decir y vamos a expresar gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, hosana al rey que viene. Zacarías lo había dicho con mucho tiempo de antelación. Prepárense, alégrense, porque el que va a llegar montado en un pollino, ese es su Salvador, ese es su Redentor. Y ese es quien puede darle la libertad que ustedes quieren. La pregunta que yo me tengo que hacer y que le invito a que se hagan es, ¿cuántas veces Jesús ha llegado a nuestra vida? Y hemos dicho, Señor, gloria a Dios, qué bueno que estás aquí. Pero en el momento en que no hace las cosas como yo quiero y no se convierte en un rey terrenal como quería Jerusalén y no querían hacer las cosas, ellos querían hacer la forma de su forma, las cosas de su forma, pero no las cosas de la forma de Jesús. ¿Cuántas veces cuando Jesús no hace las cosas que yo quiero? No, estoy molesto. No, porque yo quería que esto pasara así y no pasó así. ¿Cuántas veces hemos tomado la decisión como el pueblo de Jerusalén de decir gloria a Dios, pero una vez pasa y no lo volvemos a ver? Se cree mucho. Ese se cree mucho. Mira, que dijo que iba a destruir el templo y iba a reconstruir en 3 días. Es nuestro templo, lo más grande que tenemos aquí. No, ese tiene que ser un loco de la esquina. Cuando Cristo entró, Él hizo la costumbre de los judíos
para la realeza. Dice, Cristo seguía la costumbre de los judíos en cuanto a la entrada real. El animal el cual cabalgaba era el que montaban los reyes de Israel, y la profecía que había dicho Zacarías hablaba de un pollino y que sobre él vendría su Salvador, en este caso, el Mesías. Jesús ahora estaba aceptando el homenaje y la exaltación y la alabación que en el pasado él no había aceptado. ¿Por qué? Porque realmente Jesús sí era un rey, sí es un rey. Pero el rey que ellos querían no era el rey que ellos estaban viendo allí, pero era el rey que ellos necesitaban. Era el rey que ellos realmente necesitaban para que los romanos 40 años después no le destruyeran sus tereques y sus casitas. Pero ellos no lo sabían. Aún así Jesús estaba entrando y ellos lo veían y se emocionaron tanto que ponían sus mantos, sacaban palmas y las movían en adoración a Dios, en victoria. Ellos eran felices, ellos sabían lo que estaba pasando, pero no entendían el por qué estaba pasando. Ellos sabían que estaba llegando un rey a su casa, pero no sabían que era el rey del universo el que estaba llegando a su casa. Ellos sabían que había algo importante porque los discípulos iban gritando gloria a Dios en las alturas, qué bueno que está aquí con nosotros, este es el hombre, ahora es que nosotros vamos a ser libres, pero no sabemos cuándo va a ser. Teníamos un pueblo feliz, pero que en pocos días su felicidad no iba a estar ahí más. Sus victorias, todo lo que ellos habían hecho, creyendo que había sido por cuenta propia, no iba a tener ningún valor al lado de lo que tenía que pasar en ese momento. Me gustaría que me acompañaran al capítulo 19 del libro de Lucas, empezando desde el versículo 28 en adelante. Lucas 19, versículo 28 en adelante. Lucas capítulo 19, versículo 28 en adelante. Dice en mi versión: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llamaba de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en que ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué os lo desatáis, les responderéis así: porque el Señor lo necesita. Y me gustó buscar el original de ese porque el Señor lo necesita. Y descubrí que en esta porción, en griego, el Señor significa kurios, que no es otra palabra que supremo de autoridad, en autoridad. Por lo tanto, cuando los discípulos van y desatan al pollino y vienen los dueños, que de hecho la historia no lo cuenta allí, pero estaba molesto porque estaba pasando eso, y le dicen: ¿y por qué tú me estás desatando al pollino? ¿Por qué tú me lo estás desatando? Ellos le dijeron: el supremo en autoridad, el jefe, el hombre mayor, Cristo, Dios, Jesús, el supremo por encima de todos nosotros, lo necesita. Imagínense ustedes llegar a la casa de alguien y decirle: no, es que esto lo necesita Dios, y simplemente sacarlo de la propiedad de esa persona. Pero me gustó esta porción o esta definición, porque dice que ellos llegaron a donde estaba este hombre y le dicen: quien lo necesita no somos nosotros dos, sino el supremo, el merecedor de toda alabanza, porque es el merecedor y el supremo de toda autoridad. Curios, el Señor está llegando, y antes de que eso suceda, les dice a ellos: cuando ustedes lleguen allí, va a pasar esto, y de esta manera ustedes sabrán que yo realmente soy quien ustedes todavía no han aceptado que es. Jesús quería demostrar por medio de este momento que Jesús realmente, 1, era el Hijo de Dios; 2, era el Rey esperado; 3, tiene autoridad sobre la tierra y sobre en el cielo;
Y 4, ellos no estaban andando con cualquier loco de la esquina, sino alguien que podía y sabía lo que iba a pasar desde ese punto en adelante. Jesús no les quería decir a ellos, pues ustedes van allá, van a ver 50 burritos, cojan uno. Si eso no se lo dan, pues cogen el otro. Si ese no se lo dan, pues agarran el otro. Si ese no se lo dan, pues uno de esos se lo van a dar. Así, no, él le dice, va a haber 2, ustedes van a agarrar uno. Y cuando le pregunten, ustedes le van a decir esto. Versículo 32, dice mi versión. Dice mi versión, versículo 32. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como que, como él le dijo. Y le preguntaron, como él les dijo, y cuando llegaron a desatar el pollino, sus dueños, como Jesús les dijo también, le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos le dijeron, porque el Señor, el Supremo de toda autoridad, lo necesita. Y lo cogieron, se lo echaron encima, se lo llevaron y lo llevaron a Jesús. Esta es una prueba fehaciente, inequívoca, de que Jesús realmente es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Zacarías dijo, tu rey, tu salvador, llegará montado en un pollino. Cuando ellos, sigue la historia diciendo que ellos pusieron sus mantos sobre el pollino y Jesús se sienta en el pollino. Y entonces empieza a caminar hacia Jerusalén y la gente lo empieza a ver. Y empieza a decir, Hosana, gloria a Dios, este es el rey que viene. Y los discípulos, Hosana, este es el hombre, este es el rey que viene. Y allí están ellos todos exaltados y alabando el nombre de Dios porque la promesa y la profecía de un rey se estaba acercando. Todavía Jesús no había llorado, todavía no había pasado nada, simplemente iba en el proceso de lo que tenía que pasar. Jesús estaba recibiendo la adoración que él merecía, pero ellos no sabían porque no estaban enfocados en lo que realmente habría que pasar, iba a pasar. Esta escena de triunfo terrenal pudo haber sido muchísima más grande si en vez de los discípulos estar escoltando a Jesús, hubieran estado los ángeles escoltando a Jesús. ¿Ustedes no creen eso? ¿No creen que si hubieran llegado millones y millones de ángeles a ese momento mientras Jesús está entrando o caminando hacia Jerusalén, lleno de ángeles, hubiera sido millones de veces mejor, millones de veces más impresionante? Pero nacer en un pesebre, vivir humildemente, llegar encima de un pollino humildemente, hubiera sido opacado por la magnificencia de los ángeles. Y hubiera sido contrario a lo que Jesús le quería dejar saber a ese pueblo. Él no quería dejarles saber a ellos que él era mejor que ellos. Él le quería decir a ellos que él era el answer, la salvación, la contestación a su situación. Y si él llegaba con todos esos ángeles, que iba a ser tremendo, iba a ser como que, wow, no, esto es demasiado para nosotros. Mas sin embargo, va humildemente, sentado sobre el pollino, sobre el asno, caminando hacia la ciudad. Y él permaneció fiel y humilde a la humanidad, demostrando que hasta ese momento él estaba en disposición de cargar el peso y la carga de toda la humanidad para dar su vida por el mundo. Allí humildemente Jesús estaba bajando la colina del camino hacia Jerusalén. Deseado de toda la gente, página 526, capítulo 63, dice: pero alrededor del Salvador estaban los gloriosos trofeos de su obra de amor por los pecadores. Los cautivos que él había rescatado del poder de Satanás alababan a Dios por su liberación. Los ciegos a quienes había restaurado la vista abrían la marcha. Le seguían los mudos cuyas lenguas él había desatado, voceaban las más sonoras alabanzas. Los cojos a quienes había sanado saltaban de gozo y eran los más activos en arrancar palmas para ondearlas delante del Salvador. Las viudas y los huérfanos exalzaban el nombre de Jesús por sus misericordiosas obras
para con ellos. Los leprosos a quienes había limpiado extendían a su paso sus inmaculados vestidos y le saludaban Rey de Gloria. Aquellos a quienes su voz había despertado del sueño, de la muerte, estaban en la multitud. Lázaro, cuyo cuerpo se había corrompido en el sepulcro, pero que ahora gozaba en la fuerza de una gloriosa virilidad, guiaba a la bestia en la cual cabalgaba el Salvador. Y allí iban los sordos oyendo las canciones de los mudos, los cojos saltando con felicidad y con alegría, los leprosos con sus ropas inmaculadas, limpias, nuevas, las ponían para que el Salvador del mundo pudiera llegar. Todos los pecadores que la gente había desechado, Dios los tenía como su entourage, como las personas que lo acompañaban hacia donde estaba allá. Jesús no llegó con los ángeles, sino que trajo sus trofeos y demostró una vez más que yo vine a salvar lo que se había perdido. Yo vine a salvar y a rescatar a aquellos que la humanidad ha desechado. Yo vine a buscar y a salvar a aquellos que la humanidad le puso una X. Esos son los que son mis amigos. Esos son los que yo quiero andar y con los que yo quiero estar. Jesús no quiere estar con los que se sienten perfectos. Jesús quiere hacer perfectos a los que están con Él. Jesús no quiere estar con aquellos que dicen, no, porque yo sé más Biblia, yo sé más esto, yo sé más... No. Yo quiero a aquellos que reconocen que tienen una necesidad y esa necesidad se llama Cristo Jesús. Con esos son los que yo quiero estar. Y ahí andaban los leprosos. Y la gente los veía y decía, mira, ese es el hijo de Carlos, que estaba leproso, pero cuando Jesús llegó a su vida, se le fue la lepra. Mira, ahí está el hijo de Tito, que era mudo y ahora está alabando el nombre de Dios y está cantando. Oye, qué bonita voz tiene ese hombre. Mira, ahí está la esposa que era de Carlito, que se murió. Pero como Jesús vino a buscar a los que estaban desamparados, viudas y huérfanos, no se ha separado de Jesús y Jesús le ha dado todas sus misericordias. Jesús no vino a entrar a Jerusalén calladito, pequeñito. No, Jesús vino con humildad a demostrarle a la humanidad que Él vino a rescatar aquello que se había perdido. Las lágrimas que estaban a punto de brotar de los ojos de nuestro Salvador no eran lágrimas simplemente porque la ciudad iba a ser rota. No eran lágrimas que simplemente estaban llegando allí porque Él tenía que llorar. Eran lágrimas porque esa gente que estaba allí alabando y glorificando su nombre, en poco tiempo iban a desechar la llegada de su Salvador. Comentario bíblico adventista dice de la siguiente manera: desde la cima del monte de los Olivos se podía ver el templo y todo el resto de la ciudad. La cumbre del monte de los Olivos estaba aproximadamente a unos 100 metros sobre la zona del templo. Desde allí también, sin duda, se podía ver el Calvario, no lejos de la puerta de las ovejas, por donde Jesús tenía que pasar. La resplandeciente hermosura del templo, con su blanco mármol y doradas cúpulas que brillaban bajo el sol de la tarde, debe haber sido un panorama inspirador para los judíos. Era natural que el corazón de todos los verdaderos hijos e hijas de Israel se llenara de orgullo y gozo al ver por primera vez la santa ciudad. Pero Jesús lloró públicamente porque veía lo que la multitud no podía ver: el terrible fin de Jerusalén a manos de los ejércitos romanos a unos escasos 40 años más tarde. Jesús veía cómo estas personas iban a perder sus casas, pero no iban a aceptar a su Salvador. Jesús veía cómo estas personas iban a seguir viviendo de una manera quizás no de la manera más correcta o más cristiana posible. Y ese fue el sufrimiento y el dolor de Jesús. El sufrimiento y el dolor de alguien que te ama y desea que tú estés bien y lamentablemente ve que tu camino va de mal en peor. Jesús no lloró sollozando para Él. Dice la Biblia que lloró de una manera en que todo el mundo lo podía escuchar. Y la gente decía, oye, ¿por qué está llorando si aquí lo estamos
trayendo como el rey del universo, como el rey de nosotros. ¿Por qué estará llorando si se supone que él esté contento, que este sea el día más feliz de su vida? ¿Por qué estará llorando? El capítulo 19 del libro de Lucas, versículo 35 nos dice: y lo trajeron a Jesús. Habiendo echado mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios y a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos que estaban entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si ellos callaran, ¿qué? Las piedras, que muchas veces lo vemos de manera literal, ¿sabes qué? Para que lo puedan entender de una mejor manera, no tiene que ver necesariamente con piedras, pero sí les quiero decir que el poder de Dios es tan grande que si las piedras tenían que hablar, las piedras iban a hablar. Vamos a ponerlo de esa manera. Pero entonces sigue diciendo aquí que si las piedras, que si ellos no hablaran, las piedras hablarían. Y continúa diciendo: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos el día, que este es tu día, y lo que espera para tu paz, mas ahora están encubiertos tus ojos. Todos veían una alegría, pero Jesús estaba llorando. Todos veían un momento grande y glorioso, pero Jesús estaba llorando, porque Él deseaba limpiar a Jerusalén de la hipocresía, del orgullo, de la malicia y de todo aquello que le impedía a Jerusalén y al pueblo de Dios cumplir el mandato. Sufría porque sabía que, dado a las malas decisiones que estaban tomando, la ciudad sería sitiada y destruida. No tan solo eso, sabía cómo rechazaban la salvación que estaba siendo entregada, propuesta, traída, llevada a sus puertas en este momento profético. Si Jerusalén quiere oír el llamamiento y quiere recibir al Salvador que está entrando por las puertas, todavía podía salvarse. Pero Jesús estaba a la puerta llorando, porque el pueblo todavía estaba muy alegre, estaba muy feliz que Jesús estaba viniendo, pero en sus corazones no había espacio para Él. En sus corazones no había oportunidad de que Jesús entrara y cambiara su vida. En sus corazones no había oportunidad para que Jesús hiciera lo que ellos necesitaban. Pero si ellos hubieran permitido que el Salvador que estaba entrando a su ciudad hubiera entrado y tomado el lugar que se merece, ellos todavía hubieran podido salvarse. Pero qué triste cuando Jesús está a la puerta, como nos dice Apocalipsis: aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Qué triste cuando Jesús, estando a la puerta, no tiene oportunidad de entrar. Qué triste que Jesús, sabiendo lo que nos depara y trayendo su palabra, diciendo: si tú supieras lo que es la paz, si tú supieras lo que yo tengo para ti, pero lamentablemente no lo sabes, porque tu vista, tus ojos han sido encubiertos. Estaba allí Jesús sufriendo porque sus corazones se habían alejado de Él y anhelaban cambiar su situación, pero con sus acciones. Anhelaban ver en ellos la negación y la compasión, el celo en servir a Jesús, una profunda preocupación por la salvación de ¿quiénes? De sus semejantes. Jesús estaba viendo que ellos decían en yo: y cuando yo me salve, y cuando yo predique, y cuando yo cante, y cuando Dios me hable, y cuando Dios me diga. No, si Él se quiere salvar, que se salve Él mismo. No, si Él quiere leer la Biblia, que la lea Él mismo. No, si Él quiere conocer a Dios, que lo conozca Él mismo. No, yo no le voy a predicar a nadie. No, yo no voy a decirle a nadie que yo soy cristiano. No. Jesús
anhelaba ver en ellos algo que no había, porque su preocupación era para ellos y no era para los demás. No había salvación para sus semejantes. Sigue diciendo, si hubiesen guardado la ley de Dios, habrían hecho la misma obra abnegada que hacía Cristo. ¿Cuál era? Buscar y salvar lo que se había perdido. Pero el amor hacia Dios y los hombres estaba eclipsado por el orgullo y la superficiencia propia. Se atrajeron a la ruina al negarse a servir ¿a quién? A otros. No dieron al mundo los tesoros de la verdad que Dios le había confiado. Qué triste. Que Dios te dé algo a ti y te diga, con esto, esta es la verdad, predícala. Esta es la realidad, llévalo a los demás. Esto es lo que Dios quiere que tú sepas y que aprendas. Predícalo y dile a los demás. Pero ellos dicen, esto está bien interesante. Está tan interesante que yo prefiero guardarlo acá y sentirme mejor que todos los demás antes de decirle a los demás que hay alguien que los puede salvar. Antes de yo decirle a los demás que hay alguien que puede llegar a su vida y cambiarlo y librarlos de pecado y la necesidad que tienen, sacarla. Yo prefiero quedarme con lo mío. Esta palabra es para mí. No, la palabra de Dios completamente mía. Cuenta la historia que había un hombre que comía la palabra de Dios y leía la palabra de Dios y la leía y cada vez que la leía, como la Biblia dice, le engordaban los huesos y comía palabra y comía palabra y comía palabra y un día explotó. ¿Por qué explotó? Porque es que simplemente comía y no la compartía con otros, simplemente para mí. Y cuando otros se acercaban, oye, ¿tú me puedes dar un poquito de esa palabra? No es mía, no es tuya. Y el pueblo de Jerusalén estaba tan ensimismado, eclipsado, y decían, no, es que esto es nuestro. El rey tiene que ser para nosotros. Las demás naciones que se pierdan, los que tenemos que estar bien somos nosotros. Versículos 43 y 44, porque vendrán días sobre ti, dice Jesús, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste ¿qué? El tiempo de tu visitación. Cuando yo llegué, no me recogiste, no me acogiste. Cuando yo entré, cuando me acerqué, realmente me desechaste. Hermano, Jesús no lloraba porque la ciudad iba a estar en pedazos, ¿no? Jesús no lloraba porque el templo maravilloso iba a ser destruido, no. Jesús lloraba porque Él había llegado a su puerta y ellos todavía no sabían de qué se trataba. Porque Él había llegado a su presencia al pueblo y todavía ellos decían, este es el rey terrenal que nosotros queremos, este es el hombre, sí, pero no sabían que frente a ellos estaba el Hijo de Dios a días de entregar su vida por todo el mundo, no tan solo por los que le aceptaran, sino también por los que lo traicionarían. No tan solo por los que vienen a la iglesia, sino por los que están fuera de ella, pero van a llegar a ella. No tan solo por los que dicen, no, yo no tomo, yo no bebo, yo no uso droga, sino por los que hoy están pasando una situación difícil, envueltos en una dosis tremenda de droga. Por eso Jesús se quería entregar, pero Jerusalén no lo sabía. Y ellos estaban para sí mismos, diciendo, no, esto es para mí, no, es que yo voy a ganarlo todo, no, es que yo soy el pueblo elegido de Dios. Esta generación, muchos están siguiendo el mismo camino de los judíos incrédulos. Han presenciado las manifestaciones de Dios, han probado el Espíritu Santo en sus vidas, el Espíritu Santo ha hablado a su corazón, pero como quiera resisten el toque del Maestro. Dios les manda advertencia y reproche, pero no están dispuestos a decir, ¿sabes qué? Si confesares vuestros pecados, Él es fiel y justo para librarnos, para perdonarnos y librarnos de toda maldad, limpiarnos de ella. Pero yo no quiero eso. Jesús en ese momento estaba diciendo, estos de labios me adoran, me alaban, pero sus corazones están lejos de mí.
Y finaliza diciendo este texto. Y errores, y rechazan su mensaje y a sus mensajeros. Los mismos medios que él usa para restaurarlo llegan a ser para ellos una piedra de tropiezo. No, yo no tengo tiempo para ir a la iglesia. No, ¿tiempo para ir a la iglesia? No, para eso no tengo tiempo. Pero me acuesto tarde viendo el juego de pelota, por poner un ejemplo. No, yo no tengo tiempo para leer la Biblia. No, porque es que me causa tropiezo, porque es que tengo que sacar 20 minutos para sentarme, abrir la Biblia, leer la lección, leer la matutina, leer el año bíblico. Me toma mucho tiempo. Me toma mucho tiempo. Pero lo que yo llego al trabajo es una hora. Si la pudiera emplear para escuchar al menos algún texto bíblico o alguna predicación. No, yo prefiero escuchar la emisora cristiana, por no utilizar otra emisora. Esos mismos métodos que Dios quiere utilizar para la vida, la gente dice, es que es demasiado trabajo. Y Jesús, con lágrimas de amor, simplemente te dice, acepta mi sacrificio y acepta la paz que yo te voy a traer. Dios desea darte una vida donde Él reine. Y no tan solo donde Él reine, sino que Él sea el centro de esa vida. Él desea darte una vida donde seas tú quien puedas experimentar las grandes maravillas de tenerlo a Él y de que Él sea el centro por la eternidad. Él desea tocar a tu puerta y que tú puedas abrirla y contento puedas decirle, echa para acá, aquí te tengo un lugar preparado para ti. Dios desea que tú puedas aceptar su sacrificio y puedas entender que su amor cubre multitud de pecados, que su gracia cubre multitud de pecados, que su poder puede librarte y sacarte de tu situación y que las lágrimas que has botado Dios por ti son lágrimas porque te ama. Él no lo hizo porque odiaba a estas personas. Él lo hizo porque los amaba y los amaba tanto que se entregó por ellos. Jesús se quiere entregar por ti. Y tú dices, Jules, pero ya Él se entregó. ¿Por qué tú dices que Él se quiere entregar por ti? Es que Él va a hacer lo posible y lo necesario para que lo que tú tienes en tu vida puedas romperlo y pueda cambiar ese camino. Jesús ya se entregó. Y cuando se entregó pensando por aquellos que lo negaron. Antes de que Jesús fuera crucificado, Pedro, no sé, yo no lo conozco. Juan, si te vi, no me acuerdo. Pero aquellos que lo tuvieron de frente y lo miraron a los ojos y dijeron, oye, ¿sabes qué? Este es realmente el Hijo de Dios. Este es realmente aquel que puede salvar a la humanidad. Este es realmente aquel que puede hacer grandes cosas por nosotros. ¿Será que hoy tú le dices, Señor, quizás yo no haya entendido lo que tú me has traído a la puerta, pero tú eres el Rey del universo y yo deseo que tú entres en mi vida? Señor, yo no sé qué tú tienes preparado para mí, no lo sé, pero no quiero hacerte llorar y sufrir, sino que yo quiero aceptar ese sacrificio y quiero decirte que hagas lo que tengas que hacer en mi vida para que esté preparada para ti. Tú y yo somos importantes para Dios y hoy es el día para exaltar y glorificar su nombre. Hoy es el día para dejar a un lado aquello que nos causa piedra de tropiezo y poder acercarnos con confianza a aquel que lo dio todo por nosotros. Jesús vive. Jesús vive y reina. Jesús vive, reina y viene por su pueblo. Jesús vive, reina, viene por su pueblo y quiere que cada uno de nosotros estemos con Él por la eternidad. ¿Deseas tú estar con Él por la eternidad? Te invito a ponerte en pie. Quiero orar por ti. Quiero orar por ti y quiero que todos podamos tener la oportunidad de estar dispuestos a confesar nuestros errores, nuestros pecados y confiar en que Dios nos puede dar la libertad. Padre, henos aquí. Queremos pedirte perdón por las lágrimas que se han derramado por causa de nosotros. Queremos pedirte perdón por los errores que hemos cometido y por las veces que hemos rechazado tu llamado. Pero hoy queremos una vez más entregarnos a ti. No importando el tiempo que llevamos buscando de ti, hoy de cero queremos volver a tomar la decisión.
Queremos volver a aceptarte como nuestro Salvador personal. Queremos volver a tener intimidad contigo. Queremos volver a buscarte en espíritu y en verdad. Queremos poder aceptarte en nuestra vida y poderte darte glorias y loores como nuestro Rey. Es por eso que hoy, Señor, pedimos que nos prepares para aceptarte constantemente, y no tan solo para aceptarte, sino para predicar a otros lo que tú puedes hacer en su vida. Señor, no queremos seguir quedándonos con estas maravillosas enseñanzas y milagros que tú nos has mostrado. No queremos seguir quedándonos con lo que nosotros creemos que nos merecemos, sino queremos entregarlos a otros para que otros también te puedan conocer. Si te hemos fallado hoy mismo, Señor, si te hemos fallado en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de hablar, queremos pedirte perdón y queremos pedirte que seas tú quien modele nuestra vida para tu honra y tu gloria. Gracias por escucharnos. Prepáranos para encontrarnos contigo. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas y las agradecemos. Amén. Amén.